superficie pequeña, lo que nos facilita, digamos, el acceso por vía intercostal y una mayor amplitud, digamos, del área a estudiar, y tiene alta resolución por segundo, es decir, que permite captar imágenes en movimiento, que son las que vamos a ver en el ecocardiograma. Bueno, entonces la anatomía y la función cardíaca se van a valorar usando ecografía mediante varios métodos, como les muestro aquí en este esquemita, ¿sí? Inicialmente se emplea el modo bidimensional, que es como, digamos, el con el que más familiarizados estamos, en modo 3D y en modo M y en algunas otras modalidades, como el Doppler pulsado, el continuo y el Doppler color. Cada modalidad va a dar información diferente, digamos, y es lo que va a hacer que se pueda, digamos, conjugar toda la información para realizar un informe de un ecocardiograma. Entonces, si empleamos el modo bidimensional, básicamente este nos va a permitir visualizar estructuras y analizar la movilidad en tiempo real de las cavidades cardíacas. El modo M va a permitir hacer medidas, establecer el tamaño de las cavidades y las válvulas, ver el grosor de las paredes, sobre todo los ventrículos, ¿sí? Y el Doppler, tanto el espectral como el pulsado, el continuo, el color, pues tienen algunas, digamos, particularidades, pero básicamente lo que van a permitir es valorar el flujo, ¿sí? Medir el flujo, establecer la función, ver el flujo sanguíneo, su dirección, ¿sí? Aquellos que están a altas o a bajas velocidades y digamos que diagramar o ver ese flujo en gama de colores que se usa para designar la dirección y la velocidad del flujo sanguíneo. Básicamente esto, digamos, todas estas modalidades son las que configuran después la interpretación, digamos, de la función y de la anatomía cardíaca. Vamos a hablar un poquito de la técnica para el estudio cardíaco, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es que normalmente cuando estamos, digamos, el primer contacto con el ecógrafo, tenemos el modo o el preseteo en un modo estándar, y esto, digamos que tiene que tener uno mucho cuidado en el momento de empezar a hacer un estudio cardíaco. ¿Por qué? Porque las direcciones o las orientaciones en el corazón son diferentes al resto de las estructuras. Entonces, en ese orden de ideas, tendremos que poner primeramente el modo en modo cardíaco, como ven ustedes en las figuritas de abajo, para que los ejes, o digamos que se interprete el corazón como si estuviera, digamos, como un cono invertido. De ese modo, entonces, el eje largo va a estar, digamos, orientado, o el transductor lo vamos a poner de modo que el eje largo quede en dirección al hombro derecho, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto en la imagen? Les señalo aquí. Siempre el ventrículo izquierdo va a quedar a la derecha de la pantalla. Entonces, si ponemos el modo cardíaco, ustedes ven que la marca va a quedar siempre de este lado, diferente a lo que se ve en el modo estándar, ¿sí? Porque si ponemos el modo estándar, los ejes del corazón no son los correctos. Es decir, el eje corto quedaría apuntando hacia la cadera derecha del paciente y el eje largo hacia la cadera izquierda del paciente. No es ese el eje correcto, ¿sí? Versus que en el cardíaco vamos a tener el eje largo, que es el correcto, asumiendo que el corazón es como un cono invertido, está inclinado hacia el hombro derecho y el eje corto estará hacia el hombro izquierdo. Bien. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Los dos problemas básicos. Primero, la primera pista es que ventrículo izquierdo en las dos imágenes está del lado contrario de la pantalla, como ya les mostré. Este no es el eje correcto, ¿sí? Aquí el eje está bien, ¿sí? Pero estamos en modo estándar y eso hace que estemos mal ubicados en los ejes cardíacos, ¿sí? Y por el otro lado, aquí tenemos mal puesta la sonda
¿sí? Mal puesto el transductor y estamos apuntando el eje largo a la cadera izquierda del paciente, lo que hace que se vea el ventrículo izquierdo del otro lado de la pantalla. Estas dos son imágenes incorrectas, ¿sí? O sea, lo primero que debemos tener bien claro es la disposición y la manera como nos vamos a ubicar para poder estudiar las cavidades cardíacas. Bien. Entonces, recordar, listo, entonces como primera medida, el indicador en la pantalla, ¿sí? Que esté en modo cardíaco. La segunda cosa, que tenga una adecuada posición el transductor, o sea, que la marca del transductor esté digamos que orientada hacia el eje que corresponde, el ventrículo izquierdo siempre a la derecha de la pantalla, y hay algunas posiciones que nos pueden favorecer, digamos, el estudio de las cavidades, como es el decúbito lateral izquierdo, ¿sí? El paciente va a estar un poco más cómodo, hay un poco más de superficie para poder realizar el estudio. Bueno, vamos a hablar un poco de las ventanas sonográficas básicas, ¿sí? Hay 3 ventanas sonográficas básicas y en realidad los ecocardiografistas se siguen de un orden muy específico y muy sistemático para realizar, digamos, el estudio a través de estas ventanas. Entonces tenemos la ventana paraesternal, que sería esta, ¿sí? La ventana apical y la ventana subsifoidea. Vamos a empezar el estudio en la ventana paraesternal y posteriormente vamos a girar, digamos, a favor de las manecillas del reloj para llevar siempre, digamos, ese mismo orden y que no se nos pase nada en el momento del estudio, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito ventana por ventana. Bien, entonces, bueno, esta es la primera ventana que vamos a abordar. Entonces recuerden que la marca del transductor siempre va orientada hacia el hombro derecho, ¿sí? Para poder estar bien posicionados. La sonda vamos a ponerla para buscar la ventana paraesternal en eje largo, vamos a ponerla en más o menos debajo de la clavícula a nivel del tercer y cuarto espacio intercostal, ¿sí? Esto puede variar obviamente entre pacientes. Si tenemos un paciente con un antecedente de enfermedad obstructiva pulmonar, eventualmente vamos a tener que valorarlo un poco más abajo. Y si es un paciente obeso, vamos a tener que verlo un poco más arriba, ¿sí? Entonces, la marca del transductor va a estar orientada, como les dije, hacia el hombro derecho, más o menos en una hora 9:11, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a ver? Entonces vamos a ver el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, el tracto de salida del ventrículo derecho, que está un poco más alto con respecto al ventrículo izquierdo, por eso solamente se ve el tracto de salida, el tronco aórtico y su válvula aórtica, la aurícula izquierda, el pulmón, que es la parte de abajo, el pulmón izquierdo, y la aorta descendente, ¿sí? Esta aorta descendente va a estar fuera del saco pericárdico y eso va a ayudar a diferenciar entre un derrame pericárdico de un derrame pleural, ¿sí? Si es anterior a la aorta descendente, será pericárdico. Y aquí tenemos un esquemita de lo mismo que les estoy diciendo. Bueno, perdón por la calidad de los videos, pero era básicamente para que lo vieran dinámico, porque no es tan fácil de entender a veces en cuanto a los ejes. Entonces, si lo vemos en forma dinámica, se ve que el ventrículo izquierdo se ve al lado derecho de la pantalla, ¿sí? Se ve que la pared se está moviendo y la válvula mitral también se está moviendo. La válvula mitral tiene una buena compresión y llega, digamos, hasta el velo anterior, llega hasta el septo interventricular, lo que habla de adecuada funcionalidad, así como la contracción y el colapso del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto sería el movimiento normal del ventrículo, el movimiento normal de la válvula. Bien, entonces, bueno, ese sería el paraesternal eje largo, que es uno de los ejes y una de las ventanas más útiles, ¿sí? Ahora vamos a hacer un paraesternal eje corto. Entonces, sin mover la mano de la ventana en la que estamos, vamos a girar
la sonda en dirección de las manecillas del reloj a 90 grados, ahí me equivoqué, no es 90%, en hora más o menos 1,3, ¿sí? Es decir, que la marca de la sonda va a quedar orientada hacia el hombro contralateral. Y vamos a ver un cambio, digamos, de la imagen, vamos a ver la estructura del ventrículo izquierdo circular. Y lo importante de esto es encontrar, digamos, el primer corte, que es un corte más abajo, los músculos papilares, ¿sí? Se va a ver el ventrículo izquierdo, entonces, como ven aquí en forma circular, sus paredes. El ventrículo derecho apenas se va a insinuar y vamos a ver las paredes del ventrículo izquierdo, pues mucho más hipertróficas que el derecho. Todo lo que vemos por fuera será el pulmón izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver, se va a ver un poco del ventrículo derecho, que sería esto más o menos, ¿sí? Se va a ver el ventrículo izquierdo y las paredes gruesas, los músculos papilares, que son los dos puntos en el centro, ¿sí? Parecen, digamos, hacen el signo de la boca del pez. Y si vamos a hacer un corte más arriba, que digamos sería un corte en 5 cámaras, veremos algunas otras estructuras en este mismo eje, ¿sí? Bien. Entonces, como les dije, vamos a ver los músculos papilares, que es la imagen superior izquierda, y vamos a ver también el signo del Mercedes-Benz, que lo configura la válvula aórtica, ¿sí? Como ven en la imagen, haciendo un corte un poco más arriba. Entonces se pueden hacer cortes, 3 tipos de cortes. El medio papilar para ver los músculos papilares a nivel de la válvula mitral, donde vamos a ver la funcionalidad, digamos, de la válvula como tal, y un poco más arriba vamos a ver la raíz aórtica. Bueno, utilidad para esternal del eje corto. Este es un ejemplo de cómo se ve un ventrículo derecho dilatado. Ven que está, digamos que hay más espacio anecoico de la cavidad derecha. Y vemos que hay, digamos, un aplanamiento del septo interventricular que configura el signo de la D, o sea, cuando se mueve, se ve que se aplana el septo interventricular a raíz o, digamos, secundario a la dilatación del ventrículo derecho, ¿sí? Este signo habla de sobrecarga del ventrículo derecho. Bueno, vamos a cambiar entonces de ventana. Vamos a girar entonces a favor de las manecillas del reloj. Vamos a poner el transductor en un punto de máxima superficie más o menos en la línea intermamilar o debajo de la mama en el caso de las mujeres. Y vamos a mover el transductor con la marca más o menos en hora 3. ¿Sí? Se obtiene una imagen típica en 4 cámaras, como pueden ver, y es la imagen más difícil de obtener, pero es una de las más importantes. ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a ver las 4 cavidades: ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, las válvulas y las 2 aurículas, ¿sí? Todo lo que está por fuera nuevamente es pulmón izquierdo, y en la parte de abajo vamos a ver la aorta descendente. Más o menos se ve así, se ve moverse así, ¿sí? El ventrículo derecho con su pared un poco más delgada en comparación con el ventrículo izquierdo, y se ven ambos ventrículos al mismo nivel, ¿sí? Se ven también las aurículas, la válvula mitral, la tricuspidia, la aorta descendente, y lo que está alrededor, todo alrededor, es el pulmón izquierdo. Bueno, vamos a cambiar nuevamente de ventana. Cambiamos la ventana en dirección otra vez a las manecillas del reloj y ligeramente hacia la derecha, ¿sí? En esta ocasión no se rota el transductor, sino que se mantiene en la posición en hora 3. Y vamos a apuntar el transductor nuevamente hacia el hombro izquierdo. ¿Qué se va a ver? Entonces, en la parte de arriba que nos sirve de ventana, vamos a ver el hígado, ¿sí?
Es una ventana sonográfica buena digamos, en este eje. El ventrículo derecho que está adyacente, al mismo nivel el ventrículo izquierdo con su pared, la válvula tricuspidia, la válvula mitral, las aurículas, y se ve el ventrículo derecho mucho más pequeño que el izquierdo, lo cual es normal, ¿sí? Entonces, el hígado, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, sus válvulas y las aurículas al mismo nivel. Todo lo que está por debajo nuevamente es el pulmón izquierdo. Más o menos se ve así. Este es el único caso en el que se ve el ventrículo izquierdo hacia el otro lado de la pantalla, ¿sí? Este también es una forma, digamos, de obtener un 4 cámaras y se ve también para determinar si hay derrame pericárdico o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque también el hígado, como les digo, es una buena ventana para esto. Bueno, vamos a hablar un poco del modo M. Esta es una modalidad que es una modalidad la más simple de ecocardiograma. Fue creada más o menos en los 60. Consiste en la emisión de un haz único de ultrasonido que atraviesa las diferentes estructuras cardíacas y reproduce imágenes que son similares a un trazado más que a una determinada estructura cardíaca. Es decir, vamos a estudiar es el trazado. Es útil para las medidas de las estructuras del corazón, ¿sí? En cuanto a establecer el tamaño de las cavidades, el grosor de las paredes ventriculares y también para calcular la fracción de eyección, ¿sí? La ventana paraesternal, que digamos es el modo de emplear este modo M mediante o guiado bajo el modo 2D, ayuda a estimar la fracción de eyección en caso de usar un eje largo. Bueno, entonces, aplicaciones del modo M. Este es un ejemplo de cómo se adquiere o cómo se calcula la fracción de eyección, ¿sí? Como ven, entonces, este es un eje paraesternal en eje largo, ¿sí? Vemos, como ya les mostré, el movimiento de la válvula mitral y la contracción del ventrículo izquierdo, ¿sí? La válvula tocando el septum interventricular, lo que habla de una adecuada función, y de manera sincrónica la movilidad del ventrículo izquierdo con la aurícula, ¿sí? Se dice entonces que esta es una función, una fracción de eyección normal que es mayor al 50%. Diferente, si vemos este ventrículo, por ejemplo, y esta válvula mitral que no alcanza a llegar ni a tocar el septum interventricular, ahí tendríamos una fracción de eyección un poco menor, ¿sí? Y como sabemos que es moderada, porque si comparamos con una movilidad de este tipo, vemos que es mucho más hipodinámico o se está moviendo mucho menos, está dilatado el ventrículo izquierdo, igual que la válvula que se mueve apenitas, ¿sí? Esta es una fracción de eyección que seguramente será menos del 30%. Bueno, entonces, lo mismo, ¿sí? Podemos cuantificar eso. ¿Cómo lo podemos cuantificar? Estableciendo el EPSS, que traduce E-Point Septal Separation, ¿sí? Se calcula, digamos, estudiando o leyendo el trazado de las líneas. Básicamente lo que se hace es poner el modo M, que es esa línea que ven ustedes, se localiza directamente sobre la estructura que vamos a estudiar. En este caso vamos a estudiar el movimiento y la funcionalidad de la válvula mitral, viendo cómo el velo anterior de la válvula pega contra el septum interventricular, ¿sí? Al hacer, digamos, esa localización con esa línea, vamos a centrar el estudio solamente en ese punto y eso va a traducirse en este trazado que ven ustedes a la derecha, ¿sí? Todo lo que, digamos, se grafica en la parte superior, digamos, del trazado, serán todas las estructuras superiores. Lo que está marcado en rojo sería el septum interventricular y lo que se ve en ondas es el movimiento de la válvula mitral,
¿sí? Entonces eso da más o menos 2 picos que se dan al fin de la diástole, ¿sí? Y otro en el que se registra un movimiento más de la válvula, ¿sí? Se hace una medición de 2 puntos, que es punto E y punto A, y básicamente el punto E va a establecer la diferencia, digamos, en milímetros del borde del septum interventricular y del pico, el pico E, ¿sí? Se dice que menos de 7 milímetros es normal, como ven en este caso, y en el otro caso, en este caso, que ya son 17 milímetros, habla de una insuficiencia de la válvula mitral por aumento o disfunción, digamos, aumento de ese punto E. Bueno, ahora vamos a hablar del Doppler, ¿sí? Hay 3, digamos, modalidades que se emplean. Voy a hablar de las 3, ¿sí? El primero de ellos es el Doppler pulsado. Este permite estudiar las características del flujo sanguíneo en un punto determinado de las cámaras cardíacas, ¿sí? Es decir, que el cristal del transductor va a emitir un pulso de ultrasonido y es ese mismo el que recibe y es único, ¿sí? Por lo tanto, el máximo cambio de frecuencia que se tiene entre lo emitido y lo recibido que se va a detectar, pues es bajo, ¿sí? Cuando la velocidad de la sangre en la estructura evaluada va a superar la mitad de la frecuencia de la repetición del pulso, esto va a superar un límite que es un cálculo que se llama Nyquist y genera aliasing, que ya como hemos visto en las otras clases, es, digamos, un artefacto de el uso del Doppler que se interpreta digamos, en unos casos de forma patológica, en otros casos habla de mala técnica o de técnica inadecuada, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esto porque puede causar mediciones erróneas, o sea, velocidades que no corresponden y puede interpretarse como algo patológico cuando no lo es realmente, ¿sí? La utilidad del Doppler pulsado es en el caso de evaluar el flujo de velocidades bajas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de estudiar las venas pulmonares o en el caso, por ejemplo, de estudiar defectos interatriales, ¿sí? Bien, en la curva de velocidad y tiempo, ¿qué vamos a ver? Entonces vamos a ver que si la estructura se está valorando, que si se está valorando, se va a acercar hacia el transductor, se va a ver como una deflexión positiva, es decir, por encima de la línea de base. Y si la estructura que estamos evaluando se va a alejar del transductor, pues va a haber una deflexión negativa, ¿sí? La posición de la muestra puede ser guiada por el método bidimensional, como en todos, ¿sí? No hay un marco espectral y es usado habitualmente para evaluar el flujo mitral, la vía de salida del ventrículo izquierdo y la velocidad de las venas pulmonares. Bueno, aquí les traje unos ejemplos, ¿sí? Este es un ejemplo de la apertura de la válvula mitral en diástole. Se va a ver en bidimensional como en color, o sea, las dos cosas. Por encima de la línea de base va a haber un gráfico que ustedes ven que tiene más o menos una forma de M. Y el primer pico lo vamos a registrar como la onda E, que es protodiastólica con mayor velocidad. El segundo pico es la onda A, que es telediastólica, ¿sí? Y eso va a dar una morfología de esos picos, como ven aquí abajo, ¿sí? Esto permite calcular la relación entre los dos puntos, ¿sí? O el patrón EA para ver si hay o no alteración de la relajación y establece entonces alteraciones diastólicas, ¿sí? Generalmente esa relación EA es de 1.5 en el caso de la válvula mitral y se pueden determinar diferentes patrones que van a dar, pues en realidad, la función diastólica normal o la alteración de la misma relacionado con la medición de esta relación, ¿sí? Bueno, si vemos o estudiamos la apertura de la válvula tricúspide, vamos a ver picos que son similares, ¿sí? Va a haber, digamos, un poco menos de velocidades que en la válvula mitral, más o menos entre 0,6 y 0,9,
y estos se van a modificar con la expiración del paciente. Entonces, bueno, este es uno de los casos que hay que tener en cuenta, el patrón respiratorio del paciente, ¿sí? Para medir las velocidades del llenado ventricular, pues también tenemos valores, pero básicamente así se ve con el pico E y el pico A, se establece la relación o el patrón EA. Bueno, en cuanto al Doppler continuo, vamos a utilizar dos cristales, uno emite constantemente el ultrasonido y el otro recibe constantemente, ¿sí? Como emite una frecuencia infinita, tiene una ventaja que se pueden medir velocidades altas sin tener un fenómeno de aliasing en comparación con lo que hablaba anteriormente. Tiene una desventaja y es que no es selectivo en la profundidad, ¿sí? En el caso del pulsado, sí es específico porque estudias un solo punto, ¿sí? Un punto determinado. Entonces, digamos que es bien selectivo para ese punto. Bueno, pero en este caso es ideal para cuantificar los flujos de altas velocidades, como en el caso de las estenosis a nivel de la válvula aórtica, de la válvula pulmonar, para establecer comunicaciones interventriculares, ductos persistentes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Eh, Vamos a ver en la gráfica tiempo-velocidad, vamos a ver una curva positiva, ¿sí? Y abajo les puse un ejemplo de cómo se puede llegar a ver un Doppler pulsado versus un Doppler continuo si hacemos una mala medición, ¿sí? Porque en el caso, digamos, del Doppler pulsado, no se ve muy bien, pero hay una velocidad que se registra un poco más baja con respecto al Doppler continuo, ¿sí? Aquí más o menos lo miden en 1,5, que sería normal, y si ponemos o pasamos al Doppler continuo, nos dará más o menos una velocidad de 4, ¿sí? Entonces se interpretaría normal cuando realmente es patológico. Bueno, y hay algunos patrones de flujos ya específicos para cada válvula, ¿sí? Este es el comparativo entre los picos de la mitral y la tricuspidia, ¿sí? Los primeros ciclos corresponden a la onda E, que es el llenado protodiastólico rápido, y el segundo pico es la onda A, que es la contracción de la aurícula izquierda o la patada auricular, ¿sí? En el caso de la mitral, esta onda A tiene que ser mayor a la E, como pueden ver. Y en el caso de la tricuspidia, digamos que tratan de alinearse un poco más, pero porque las presiones de las cavidades derechas son menores que las presiones de las cavidades izquierdas. En el caso de la aorta, entonces cuando se analiza desde una vía apical, presenta una deflexión negativa, como pueden ver, tiene un rápido descenso y corresponde, digamos, al flujo que se aleja del transductor, ¿sí? En la parte ascendente hay una desaceleración, hay un ensanchamiento del espectro provocado por una mayor dispersión de la velocidad, y si utilizamos las ventanas bidimensionales para external derecho o supraesternal, podemos ver esa curva de flexión positiva. Es normal, pero tenemos que tener en cuenta en qué ventana estamos y en este caso la sangre se aproximaría, digamos, al transductor. Por eso sería una curva de flexión positiva, ¿sí? Aquí les dejo una tablita de más o menos lo que ellos usan, las velocidades del pico, variaciones mínimas y máximas de cada válvula y lo que, digamos, registran después en el informe. Y finalmente, vamos a hablar un poco del Doppler cardíaco, ¿sí? En este caso, esta es una variante del Doppler pulsado, ¿sí? Pero va a haber, digamos, codificaciones de colores. Y lo que se hace es emplear este método para estudiar los flujos intracardíacos y los vasculares, sobre todo para ver las direcciones de los flujos, ¿sí? Se usa en conjunto, obviamente, con el modo bidimensional y de forma predeterminada se dice que lo que se está acercando al transductor se va a ver rojo y lo que se aleja del transductor, donde está posicionado el transductor, se va a ver azul, ¿sí? Los flujos turbulentos tienen diferentes gamas de entre el azul y el rojo y generalmente pueden llegar a verse verdes
Esto es, digamos, por convención, pero pues se pueden modificar los colores también, ¿sí? Eso está también en el seteo del equipo. Aplicaciones entonces del Doppler color para confirmar la normalidad de las válvulas en una posición en 4 cámaras, para valorar el volumen del flujo por las válvulas tricúspide y mitral, que deben ser iguales, ¿sí? La salida de la aorta del ventrículo izquierdo y la ausencia de obstrucción de la vía de salida, la salida de la arteria pulmonar del ventrículo derecho y las ramas pulmonares, la integridad del tabique interauricular y el interventricular, descartar en caso de malformaciones CIA y CIB, ver la anatomía del arco aórtico, establecer las conexiones de las venas pulmonares en la aurícula izquierda y las arterias pulmonares a la aurícula derecha, es decir, valorar los retornos venosos sistémicos que no tengan alteración, y finalmente valorar el flujo de las venas cavas. Estos son ejemplos, entonces vemos cómo se ve la aurícula derecha, la válvula tricuspidia, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, la válvula mitral y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Se ve cómo se ven, pues digamos, los flujos de acuerdo a donde yo me posiciono, ¿sí? Si el flujo se va a acercar, si se acerca al transductor, se va a ver rojo, y si se aleja, se va a ver azul, ¿sí? Pero para eso, como les digo, se debe comprender bien la anatomía y saber desde qué eje se está mirando y qué estructura se está valorando, ¿sí? Porque puede verse modificado, igual que si no se tiene en cuenta el seteo y todas las herramientas del Doppler en el equipo. Ejemplo de la salida a la aorta saliendo del ventrículo izquierdo sin obstrucción, ¿sí? No se generan gama de verdes, lo que quiere decir que no está obstruido. Esta es una visión apical y la señal del Doppler se aleja del transductor, por eso se va a ver azul. Ejemplo de una ventana paraesternal en eje corto, en donde se ven los vasos del tronco pulmonar y sus ramas, y se ve que se aleja el transductor, por eso se va a ver azul. Se ve que tiene un buen diámetro, que no hay estenosis, no hay obstrucciones. Un eje subcostal en donde se va a ver aurícula derecha, aurícula izquierda, el septum y el tabique interauricular, ¿sí? Y se puede emplear el Doppler color para ver o no si hay comunicación, ¿sí? O sea, si por ejemplo en el caso de la derecha, si hay un shunt entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que en este caso sí lo hay, tiene señal Doppler positiva y es menor a 3.000. Más ejemplos, ¿sí? Evaluación del flujo del arco aórtico desde un eje supraesternal. Aquí vemos que la aorta ascendente se acerca al transductor, o sea, es toda la parte que se ve roja la pantalla del lado derecho, y la aorta descendente que se va a alejar del transductor, que es la parte azul, ¿sí? Vemos que no tiene turbulencia, se puede evaluar el flujo, ¿sí? Es un flujo que es, digamos, lineal, uniforme, no tiene aliasing. En la parte de arriba vemos la conexión de las venas pulmonares con la aurícula izquierda, ¿sí? Se ve la llegada de la derecha de la superior y la inferior izquierdas. Y abajo vemos dos imágenes en las que evaluamos los retornos venosos sistémicos, tanto de la vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha. Más o menos esto es lo que vamos a ver en el informe, que a nosotros a veces se nos hace tedioso e incomprensible, pero básicamente toda la información registrada en el informe parte de todo lo que les estoy diciendo y habla básicamente tanto de valores hallados de la funcionalidad de las válvulas, el diámetro de las cavidades y el grosor de las paredes ventriculares, y se registran, ¿sí? Diámetros, volúmenes, áreas. En el ecodoppler obviamente se ve la velocidad pico, tanto de las válvulas como, por ejemplo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Más o menos así es que se describe, ¿sí? Se describen las dimensiones, se ve si hay hipertrofia o no, se describen las aurículas, se describen las válvulas, si tienen configuración normal o no en cuanto a su estructura, y se hace digamos, un informe más detallado de la función de cada válvula, ¿sí? Si es un flujo que está conservado, si hay las velocidades están dentro de los límites normales, y finalmente se concluye, ¿sí? En este caso, leve hipertrofia parietal septal, leve dilatación de la aurícula izquierda,
dilatación de la aorta ascendente, insuficiencia aórtica leve central. Y estas son algunas consultas bibliográficas que hice. Las 3 o 4 primeras son de unos videos de YouTube que están muy buenos y pues digamos que fueron muy útiles para ver de forma ilustrativa todo esto que digamos no estamos tan familiarizados con el método.